El gran diálogo del Quijote. A 400 años de su publicación, el Quijote sigue asombrándonos con sus riquezas y complejidades sin que alcancemos a desentrañar todavía su significado profundo. 3 veces lo he leído, en 3 épocas muy distintas de mi vida, y las 3 con la misma mezcla de asombro y devoción y riéndome a las carcajadas como si alguien me hubiera soltado la cuerda de la risa. Como la primera vez que lo leí era un niño y la última fue hace poco, o sea de viejo, esas carcajadas me dicen que sigo siendo el mismo, tan igual a mí mismo como es igual a sí misma una piedra, y que por lo menos en este mundo cambiante y de traidores que me tocó vivir jamás me he traicionado, y así me voy a morir en la impenitencia final, y no como Don Quijote renegando de su esencia y abominando de los libros de caballería. Yo no. Me moriré maldiciendo al Papa, a Cristo, a Moisés, a Mahoma, a la Iglesia Católica, a la Protestante, a la religión musulmana, y bendiciendo a nuestro Señor Satanás el Diablo, con quien mantengo un diálogo cordial permanente. Los alemanes nunca me entenderán porque no son españoles como yo, que aunque ando con pasaporte colombiano por los aeropuertos de este mundo en esencia soy español pues pienso en español, sueño en español, hablo en español, blasfemo en español y me voy a morir en español, en la impenitencia final concebida en palabras españolas, tras de lo cual caeré en picada rumbo a los profundos infiernos como la piedra que les digo a continuar allá en español el diálogo que les digo con el que les digo. ¿Cómo va a ser una novela de tercera persona una que empieza con no quiero? En el Quijote nada es lo que parece. Don Quijote es el personaje más contundente de la literatura universal, ¿y saben por qué? Porque es el que habla más. El que no se niegue a sí mismo en el Quijote no existe. Negarse allí es el precio de existir. Cervantes introdujo en el Quijote un nuevo gran principio literario, el principio terrorista del libro que no se toma en serio y cuyo autor nos dice que todo es un invento. Su frase más hermosa es: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Mientras tanto, y entrando en materia, ¿qué era lo que le pasaba a Don Quijote? Hombre, que se le botó la canica, como a Hitler, como a Castro, como a Wojtyla, y le empezaron a soplar vientos alucinados de grandeza en los aposentos de la cabeza. Y sin embargo Don Quijote no fue un ser de carne y hueso. Es una ficción literaria de un gentilhombre español que lo llevaba adentro y que ya al final de su desventurada vida de desastres lo logró pasar al papel apresándolo en palabras castellanas, un escritor del siglo de oro muy descuidado que no ponía comas, ni puntos y comas, ni 2 puntos, ni tildes, ni nada, y que los 8 puntos que puso en su vida los puso mal, donde sobraban o en lugar de comas, pero que tenía el alma grande. Miguel de Cervantes Saavedra, quien en una página ponía mismo y en otra mesmo, en una 200 y en otra 200, y no le importaba. Andrés le dijo a Don Quijote que el labrador le debía 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaban 73 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. 9 multiplicado por 7 da 63 y no 73. ¿Quién hizo mal la cuenta? ¿Don Quijote? ¿O Cervantes? ¿O fue una errata? Sabrá el diablo, mi compadre. Esos embrollos de Cervantes y esas cuentas de Don Quijote me recuerdan la máquina de escribir de mi abuelo, en la que escribía sus memoriales, los interminables memoriales de un pleito que arrastró 30 años del juzgado al tribunal y del tribunal a la corte, hasta que se lo falló, por fin, la muerte, pero no en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que está tan en bancarrota como el resto del país, sino en la celestial. Le fallaron en contra. Y pese a lo bueno que fue lo mandaron a los infiernos porque vivió esclavo del terrible pecado de la terquedad. De niño, en un ataque de ira, atravesó una pared de bareque a cabezazos. Era una terquedad ciega y sorda, que no oía razones, y su máquina una Remington vieja y destartalada, de teclas desajustadas y con las letras sucias, que jamás limpió. Abuelito, le decía yo, ¿por qué no limpias esas letras, que la parece E y la O parece N? No, decía, así enredan más. ¿Cómo quieren que ande yo de la cabeza? Y pensar que el nieto de ese señor es el que esta noche, en el Instituto Cervantes de Berlín nada menos, les va a explicar el Quijote.
Hombre, eso, como diría Don Quijote, es pensar en lo excusado. En fin, a la mano de Dios. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Así empieza nuestro libro sagrado, con el no quiero más famoso que haya dicho un español en los 1000 años bien contados que lleva de existencia España. Y vaya, que es decir, pues para empecinados los españoles, que le hubieran podido dar lecciones a mi abuelo. ¿Y por qué no quiere acordarse Cervantes del nombre del lugar de la Mancha? Porque no se le da la gana. No quiere y punto. España no necesita razones. Ah, cómo me gusta ese no quiero, cómo lo quiero. En él me reconozco y reconforto, yo que solo he hecho lo que he querido y nunca lo que no he querido. Entro a un bar de Madrid y entre tanto señor que grita y fuma pido a gritos con voz firme, sacando fuerzas de flaqueza. Un whisky, camarero. Tómese mejor una caña fría que está haciendo mucho calor, me recomienda el necio. No quiero ninguna caña, ni fría ni caliente, quiero un whisky, y si no me lo sirve ya, me lo voy a tomar a otro bar, a Andalucía. Váyase mejor a Ávila de la Santa que es más fresca, me contesta el maldito. Entonces, para darle una lección al maldito, tomo un tren de la Renfe y me voy a Andalucía a tomarme un whisky en el primer bar que encuentro. Así somos. Queremos cuando queremos, y cuando no queremos no queremos. España es una terquedad empecinada. Por eso descubrió América y la colonizó y la evangelizó y la soliviantó y la independizó y nos la volvió una colcha católica de retazos de paisitos leguleyos. La hazaña le costó su caída de la que apenas ahora, 400 años después, se está levantando, aunque a costa de sí misma. Hoy España no es más que una mansa oveja en el rebaño de la Unión Europea. Pobre. La compadezco. Lo peor que le puede pasar a que es dejar de ser. Pero volvamos al no quiero a ver si por la punta del hilo desenredamos el ovillo y le descubrimos al Quijote la clave del milagro, su secreto. Parodia de lo que se le atraviese, el Quijote se burla de todo y cuanto toca lo vuelve motivo de irrisión. Las novelas de caballerías y las pastoriles, el lenguaje jurídico y el eclesiástico, la Santa Hermandad y el Santo Oficio, los escritores italianos y los grecolatinos, la mitología y la historia, los bachilleres y los médicos, los versos y la prosa, y para terminar pero en primer lugar y ante todo, se burla de sí mismo y del género de la novela de tercera persona a la que aparentemente pertenece y del narrador omnisciente, ese pobre hijo de vecino inflado a más, como Dostoyevsky, que pretende que lo sabe todo y lo ve todo y nos repite diálogos enteros como si los hubiera grabado con grabadora y nos cuenta, con palabras claras, cuanto pasa por la confusa cabeza de Raskolnikov como si estuviera metido en ella o dispusiera de un lector de pensamientos, o como si fuera ubicuo y omnisciente como Dios. Y no. No existe el lector de pensamientos, ni Dios tampoco. El diablo sí, mi compadre, a quien he olido, tocado y visto. Olido con estas narices, tocado con estos dedos y visto con estos ojos. Al diablo con Dostoyevsky, Balzac, Flaubert, Esa de Queiroz, Julio Verne, Cronin, Zola, Blasco Ibáñez y todos los narradores omniscientes de todas las dañinas novelas de tercera persona que tanto mal les han hecho a los safios llenándoles de humo los aposentos vacíos de sus cabezas. Novelitas de tercera persona narradorcitos omniscientes. Majaderos, mentecatos, necios. ¿Y el Quijote qué? ¿No es pues también una novela de tercera persona de narrador omnisciente? Pero por Dios. ¿Cómo va a ser una novela de tercera persona una que empieza con no quiero? Lo que es una maravilla. En el Quijote nada es lo que parece. Una venta es un castillo, un rebaño es un ejército, unas odres de vino son unas cabezas de gigante, unas mozas del partido o rameras, que con perdón así se llaman, son unas princesas, y una novela de tercera persona es de primera. Que sí que. 30 veces cuando menos en el curso de su libro, en una forma u otra, Cervantes nos va refrendando el no quiero del comienzo para que no nos llamemos engaño y no lo vayamos a confundir con los novelistas del común que vinieran luego, a él que es único, y nos vayamos con la finta, como dicen en México, de que lo que él cuenta fue verdad y ocurrió en la realidad y existió de veras el Hidalgo de la Mancha. Y así, en el segundo capítulo, vuelve al asunto del yo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento.
Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su Rosín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, etc. ¿No es esto una obvia tomadura de pelo? Si Don Quijote va solo, ¿cómo pudieron saber los que escribieron los anales de la Mancha qué le pasó aquel día? Ya en la página anterior nos había dicho. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo. ¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida a tan de mañana, de esta manera, etc. Pues el sabio es él, Cervantes, que es quien está inventando esos hechos y esos pensamientos, y puesto que el personaje es nuestro, ya que acaba de decir nuestro flamante caballero, nosotros también los estamos inventando con él. Jamás Dostoyevsky, Balzac, Flaubert y demás embaucadores de tercera persona tendrían la generosidad y la amplitud de alma para hacernos coautores de sus libros porque ellos se creen Dios Padre y que están metidos hasta en el corazón del átomo. Cervantes no se cree nadie y está jugando. El yo que está implícito en el no quiero del primer capítulo y explícito en el lo que yo he podido averiguar del segundo, reaparece en el noveno. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero. Y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles, etc. Y al muchacho que dice le compra los cartapacios, que resultan ser la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. En adelante Cervantes seguirá alternando entre el yo implícito o explícito que ya conocemos y el Cide Hamete Benengeli que ha inventado para recordarnos que él y el historiador arábigo y Don Quijote y todo lo que llena su libro son mera ilusión. ¿Y qué es la realidad? Pregunto yo, si no mera ilusión. ¿O me van a decir que este es el Instituto Cervantes de Berlín y que está de noche? A ese paso también existiría yo, cosa que no me haría ninguna gracia. Las ventas no son ventas y las rameras no son rameras. Las ventas son castillos y las rameras son princesas, y todo es humo que llena los aposentos vacíos de la cabeza. Y si el Quijote no es una novela de tercera persona, ¿qué es entonces? ¿Cómo lo podemos describir aunque sea por fuera? Es un diálogo. Un gran diálogo entre Don Quijote y Sancho con la intervención ocasional de muchos otros interlocutores, y con Cervantes detrás de ellos de amanuencio o escribano, anotando y explicando. Ojen el libro y verán. Ahí todo el tiempo están hablando, conversando, en pláticas. Y de repente, estando en estas pláticas, aparece gente por el camino y Don Quijote les cierra el paso. Deteneos, caballeros, o quien quiera que seáis, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a dónde vais, qué es lo que en aquellas andas lleváis. Eso, o cosa parecida, dice siempre, y siempre le contestan que llevan prisa y que no se pueden detener a contestarle tanta pregunta. Sed más bien criado, replica entonces Don Quijote, y dadme cuenta de lo que os he preguntado. Si no, conmigo sois todos en batalla. Y se le suelta el resorte de la ira. Las escenas de acción del Quijote, Don Quijote acometiendo los molinos de viento o las odres de vino o el rebaño de ovejas o liberando a los galeotes, que son las que ilustró Doré, ocupan una veintena de páginas, y el libro tiene 1000. De esas 1000, otras 200 las ocupan las novelas incorporadas, ¿y qué es el resto? Son conversaciones, pláticas. Y he aquí la razón de ser de Sancho Panza y la explicación de la primera de las 3 salidas de Don Quijote, que fue una salida en falso. Don Quijote sale solo y una veintena de páginas después Cervantes lo hace regresar. ¿A qué? Por dinero, unas camisas limpias y un escudero que se le olvidaron, según dice. No, lo que se le olvidó fue algo más que el dinero, las camisas y el escudero, se le olvidó el interlocutor, y sin interlocutor no hay Quijote. Eso lo sintió muy bien Cervantes cuando escribía las primeras páginas, que el libro que tenía en el alma era un diálogo y no una simple serie de episodios como los del Lazarillo del Guzmán de Alfarache, quienes van solos de aventura en aventura, sin interlocutor. Esta es la diferencia fundamental entre el Quijote y las novelas picarescas.
Un escritor de hoy, de los que creen que escriben para la eternidad, borra esas primeras 20 páginas y empieza el libro de nuevo haciendo salir a Don Quijote acompañado por Sancho desde el comienzo. Pero un escritor del siglo de oro no, y menos Cervantes, a quien le daba lo mismo y mesmo. Que iba a borrar nada. Si ni siquiera releía lo que había escrito. Y cuando acabada de salir la primera edición del Quijote, sus malquerientes le hicieron ver las inconsecuencias del robo del rucio de Sancho, que aparece y desaparece sin que se sepa por qué, y se vio obligado a escribir, para la primera reimpresión, un pasaje que aclarara el asunto y enmendara el defecto, lo puso mal, en el sitio en que no era, y el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Pero cuál defecto? Estoy hablando con muy desconcertadas razones. El Quijote no tiene defectos. Los defectos en él se vuelven cualidades. ¿Cómo va a ser un defecto, por ejemplo, la prosa desmañada de Cervantes, la del escribano que va detrás de Don Quijote y Sancho anotando lo que dicen y explicando lo que les pasa? Todo lo que dice Don Quijote es maravilloso, todos sus parlamentos y réplicas, largas o cortas, y sus insultos, sus consejos, sus arengas, todo. Si la prosa de Cervantes también lo fuera, las palabras de Don Quijote serían opacadas por ella o cuando menos contrarrestadas. No es concebible el Quijote narrado en la prosa de Azorino de Múgica Laínez. Azorín y Múgica Laínez son grandes prosistas, pero no grandes escritores. El gran escritor es Cervantes. Inmenso. Y su instinto literario, certero como pocos, le indicaba que la única forma posible de intervenir él era en una prosa deslucida y torpe, la cual, dicho sea de paso, no le costaba gran trabajo pues no solo era mal poeta sino mal prosista. Y descuidado y desidioso e ingenuo. ¿No se les hace una ingenuidad que a cada momento nos esté repitiendo que Don Quijote está loco y cacareándonos, en una forma u otra, su locura? Un ejemplo. Esos pensamientos le hicieron titubear en su propósito. Mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase. Otro ejemplo. Con estos iba ensartando otros disparates. Otro más. El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Otro. Y trújole su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del Marqués de Mantua. Me niego a aceptar que Cervantes trate a Don Quijote de loco. El loco es él, que se hizo dar un arcabuzazo en la mano izquierda en la batalla de Lepanto y le quedó anquilosada. A mí a Don Quijote no me lo toca nadie. Ni Cervantes. Don Quijote es el personaje más contundente de la literatura universal, ¿y saben por qué? Porque es el que habla más. Y el que habla más es el que tiene más peso. Para eso le puso Cervantes a su lado a Sancho, para que pudiera hablar y Sancho a su vez le devolviera sus palabras cambiadas, como las cambia el eco. A mí que no me vengan con Hamlet, ni con Raskolnikov, ni con Madame Bovary, ni con el Pere Goriot. Esos son alebrijes de papel maché de los que hacen en México. O espantajos de paja o alfeñiques de azúcar. Al lado de Don Quijote, Hamlet y compañía no llegan ni a la sombra de una sombra. Cierro los ojos y veo a Don Quijote con su lanza, su adarga y su baciyelmo. Los vuelvo a cerrar para ver a Hamlet y no lo veo. ¿Cómo será el príncipe de Dinamarca? No sé. Presto entonces atención y oigo a Don Quijote. Pues voto a tal, don hijo de la puta, don Ginecillo de Paropillo, o como os llaméis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas. Y oigan esta otra maravilla. Eso me semeja, respondió el cabrero, a lo que se lee en los libros de caballeros andantes, que hacían todo eso que de este hombre vuestra merced dice, puesto que para mí tengo o que vuestra merced se burla o que este gentilhombre debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza. Entonces el gentilhombre, que es nadie más y nadie menos que Don Quijote, le contesta. Sois un grandísimo bellaco, y vos sois el vacío y el menguado, que yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy de puta que os parió. Eso es hablar, eso es existir, eso es ser. Ay, to be or not to be, that is the question. Qué frasecita más mariconcita. Hamblecitos a mí, hamblecitos, y a tales horas. Voto a tal, don bellaco, que si no abrís luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser con el carro.
Ese luego que dijo Don Quijote apremiando al carretero para que le abriera las jaulas de los leones me llega muy al corazón porque aunque ya murió en Colombia todavía lo sigo oyendo en México. Lo que sí no he logrado ver, en cambio, en México, es leones vivos, quiero decir, para que me los suelten. Tenía mi abuelo, el de la máquina de las AES y las ES, un amigo de su edad, don Alfonso Mejía, hombre caritativo y bondadoso que se la pasaba citando historias edificantes y vidas de santos y rezando novenas. Mayor pulcritud de lenguaje y alma, imposible. Solterón, se había hecho cargo de 3 sobrinas quedadas, y vivían enfrente de la finca Santa Anita de mi abuelo, en otra finca, cruzando la carretera. Pues he aquí que un día, como a Don Quijote, se le botó la canica. Y el pulcro, el ejemplar, el bien hablado de don Alfonso Mejía el bueno, el de alma limpia, mandó a Dios al diablo y estalló en maldiciones. Una vez lo oí gritándole desde el corredor de su casa a una mujercita humilde embarazada que venía con otra por la carretera. ¿A dónde vas, puta, con esa barriga? ¿Quién te preñó? Decía ver, ¿qué llevas ahí adentro? El hijo patizambo de Satanás. Ramera. Lo que siempre he dicho, este es el mejor idioma para esta raza que nunca ha estado muy bien de la cabeza. Me dicen que el alemán tiene pocos insultos. Pobres. ¿Y cómo le hacen? ¿Se matan, o qué? ¿Y las traducciones del Quijote al alemán? ¿No pierde mucho vertido a esta lengua atildada y filosófica nuestro y de puta? O planteado de otra manera, ¿se puede desquiciar en alemán el alma humana? La tercera traducción del Quijote fue al alemán, hecha pocos años después de que apareciera el original español. La primera traducción había sido al inglés, la de Thomas Shelton, de 1612. Y la segunda al francés, de 1614 y de Oudin. Oudin el Grande, el gramático, a quien admiro y cuya muerte envidio. Gemen vais ou gemen va pour le bien ou pour le mal se preguntó en su lecho de muerte, y sin alcanzar a resolver este tremendo problema de gramática murió. ¡Qué muerte más hermosa! Así me quiero morir yo, tratando de apresar este idioma rebelde hecho de palabras de viento, y llorando en mi interior por él, por lo que no tiene remedio, por el adefesio en que me lo ha convertido el presidente Fox de México. Pobre lengua española. Haber subido tan alto y haber caído tan bajo y servir hoy para rebuznar. En homenaje a César Oudin, primer traductor del Quijote al francés y gramático insigne, y en recuerdo de la hispánica lengua que un día fue y ya no es, in memoriam, guardemos un minuto de silencio. Antes de Cervantes la novela pretendió siempre que sus ficciones eran verdad y le exigió al lector que las creyera por un acto de fe. Ese fue su gran precepto, la afirmación de su veracidad, así como la tragedia tuvo el suyo, el de la triple unidad de tiempo, espacio y tema. Vino Cervantes e introdujo en el Quijote un nuevo gran principio literario, el principio terrorista del libro que no se toma en serio y cuyo autor honestamente nos dice que lo que nos está contando es invento y no verdad. Lo cual es como negar a Dios en el Vaticano. Por algo pasó Cervantes 5 años cautivo en Argel. De allí volvió graduado de terrorista summa cum laude. Y así el cristiano bañado en musulmán, en el Quijote se da a torpedear los cimientos mismos del edificio de la novela, su pretensión de veracidad. 400 años después, el polvaderón que levantó todavía no se asienta. ¿Cuáles torres gemelas? Esas son nubes de antaño disipadas hogaño. Total, la novela no es historia. La novela es invento, falsedad. La historia también, pero con bibliografía. En cuanto a Don Quijote, creyente fervoroso en la letra impresa y para quien Amadís de Gaula ha sido tan real como Ruy Díaz de Vivar, las confunde ambas. A él no le cabe en la cabeza que un libro pueda mentir. A mí sí. Para mí todos los libros son mentira. Las biografías, las autobiografías, las novelas, las memorias, Suetonio, Tácito, Michelet, Dostoyevsky, Flaubert. Ay, disque Madame Bovary se moa. ¿Cómo va a ser Flaubert Madame Bovary si él es un hombre y ella una mujer? Michelet miente y Flaubert doblemente miente. Una de nuestras grandes ficciones es llamar a nuestra especie Homo sapiens. No. Se debe llamar Homo elalus mendax, hombre que habla mentiroso. La palabra se inventó para mentir, en ella no cabe la verdad.
El hombre es un mentiroso nato y la realidad no se puede apresar con palabras, así como un río no se puede agarrar con las manos. El río fluye y se va, y nosotros con él. Libros sobre otros libros, El Quijote no es posible sin la existencia previa de las novelas de caballería. Es literatura sobre la literatura, invento sobre otros inventos, mentira sobre otras mentiras, ficción sobre otras ficciones. Don Quijote sale al camino a imitar a los héroes de los libros de caballería que también conoce, soñando con que un sabio como los que aparecen en ellos algún día escriba uno sobre él narrando sus hazañas. Pues bien, Cervantes el amanuense es el sabio que lo va escribiendo. Solo que a medida que lo va escribiendo y que va inventando a Don Quijote lo va negando, como Pedro a Cristo. Entre líneas Cervantes nos repite todo el tiempo: miren lo que dice ya sé este loco que me inventé, ¿no se les hace muy gracioso? Pero no vayan a creer que es verdad. Nada de eso. Yo de desocupado estoy inventando, y ustedes de desocupados me están leyendo. Y así no solo no me quiero acordar del lugar de la Mancha de donde era mi hidalgo, sino que ni siquiera le pongo un nombre cierto. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga a un punto de la verdad. Esto dice en la primera página de la primera parte. 10 años más tarde y 1000 páginas después, al final de la segunda parte, que es de 1615, y a un paso de acabarse definitivamente el libro y de morir Don Quijote y un poco después su autor, Cervantes le hace decir a su héroe moribundo: dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ah, sí, pero al labrador que lo recogió todo maltrecho al final de la primera salida, en las primeras páginas de la primera parte, le hizo decir: mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. ¿En qué quedamos? ¿Quijano o Quijada o Quijana o Quesada? Yo sé quién soy, le responde Don Quijote a su vecino Pedro Alonso, y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama. Con uno así no se puede razonar. Que se llame como le dé la gana. La segunda parte del Quijote, cuyo cuarto centenario celebraremos dentro de 10 años si China y Estados Unidos no vuelan esto, lleva a su plena culminación la idea terrorista del libro en burla. Sabemos que quien se esconde tras el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, vecino de Tordesillas, se le adelantó a Cervantes en unos meses escribiendo la segunda parte que conocemos como el Quijote apócrifo, o sea, el que no ha sido inspirado divinamente, como si lo fue el auténtico. Porque que Dios le dictó las 2 partes del Quijote auténtico a Cervantes, eso sí no tiene vuelta de hoja. Es agua clara, aire límpido, cristal puro y transparente. Lo que no sabemos en cambio es para qué le dictó Dios a Cervantes semejante libro. ¿Para dar al traste con la vanidosa ficción novelesca? Pues si así fue, en la segunda parte Cervantes superó la inspiración que le dio Dios en la primera. ¿Y saben con la ayuda de quién esta vez? De Avellaneda, nadie menos. Del impostor a quien Cervantes vuelve su instrumento y de cuyo libro apócrifo se apodera para volverlo papilla en el suyo. En Barcelona, poco antes de su encuentro con el caballero de la Blanca Luna, quien lo derrotará precipitando el final, Don Quijote entra a una imprenta, que no las conoce, con gran curiosidad de saber cómo se imprimen los libros, y pregunta una cosa y la otra hasta que de repente pasó adelante y vio que asimismo estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título le respondieron que se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal, vecino de Tordesillas. ¿Pero cómo? ¿No que ya estábamos en la segunda parte? ¿Es posible que estemos viviendo y nos estén imprimiendo a la vez? Claro, Gutenberg es milagroso. O mejor dicho, Gutenberg en manos de Cervantes, pues un alemán por sí solo no produce milagros. Por lo demás, como el vecino de Tordesillas no es Cervantes sino Avellaneda, entonces el Quijote que están imprimiendo no es el Quijote, ni el hidalgo Don Quijote que está en prensa es el hidalgo Don Quijote que está viendo imprimir.
Y hay forma de distinguirlos. ¡Claro! Avellaneda es un pobre hijo de vecino y Cervantes un genio. Habráse visto mayor disparate que el de Avellaneda cuando hace meter a Don Quijote al manicomio de Toledo. Si Don Quijote estuviera loco, en casa de ahorcado no se mienta soga. Y decir que Don Quijote es de Argamasilla. ¡Qué ocurrencias las de este majadero! Don Quijote es de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Poco después del episodio de la imprenta viene el encuentro fulgurante de Don Quijote con el caballero de la Blanca Luna, quien lo derriba y se va sobre él y poniéndole la lanza contra la visera lo conmina a que acepte las condiciones pactadas antes del duelo, a lo que Don Quijote, como hablando desde dentro de una tumba y con voz debilitada y enferma, responde: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Yo no sé si Dulcinea del Toboso fuera, como decía Don Quijote, la más hermosa mujer del mundo, pero lo que sí sé es que esta es la frase más hermosa del Quijote. En ella cabe toda nuestra fe. Vencedora o vencida, España es grande. En un mesón del camino, ya de regreso a casa y rumbo a la muerte, ocurre un encuentro asombroso, de esos que solo se pueden dar en la realidad milagrosa que crea la letra impresa. Don Quijote se cruza con don Álvaro Tarfe, que es un personaje muy importante del Quijote apócrifo, y lo convence de que el Don Quijote que conoció don Álvaro en ese libro es falso, y que el auténtico es el que tiene enfrente. A vuestra merced suplico, por lo que debe hacer caballero, sea servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de su vida hasta ahora, y de que yo no soy el Don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció. Como si él no estuviera, en el momento en que lo dice, en otra segunda parte. Todos andamos siempre en una segunda parte, hasta tanto no se nos acabe el libro y nos entierren o nos cremen. Y don Álvaro le responde: eso haré yo de muy buena gana, aunque cause admiración ver dos Don Quijotes y dos Sanchos a un mismo tiempo tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones. Y vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado. ¡Fantástico! Solo que en su respuesta don Álvaro implícitamente también se está negando a sí mismo. O que le asegura que en el momento que habla él es el Álvaro Tarfe auténtico. Muchas de cortesías y ofrecimientos pasaron entre don Álvaro y don Quijote, en las cuales mostró el gran manchego su discreción, de modo que desengañó a don Álvaro Tarfe del error en que estaba. El cual se dio a entender que debía de estar encantado, pues tocaba con la mano dos tan contrarios Don Quijotes. El que no se niegue a sí mismo en el Quijote no existe. Negarse allí es el precio de existir. ¿Qué más da que fuera venta o castillo? Total, ya no hay ventas ni hay castillos. Todo lo borra Cronos. Hoy construye y mañana tumba. Hoy une y mañana desune. Pero lo que con más saña le gusta destruir al dueño loco de la historia son los idiomas. Lanza un ventarrón burletero y barre con sus deleznables palabras. Y luego, para rematar, les ventea encima polvo. Leyendo el Quijote por tercera vez, ahora en la edición de las Academias que acaba de aparecer con notas de Francisco Rico, al llegar a la frase: ¿estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros, como hay una llamada numerada en arrieros? Bajo los ojos a las notas de pie de página y encuentro la siguiente explicación: conductores de animales de carga y viaje. Y algo después, en la frase: antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua. Nueva llamada y abajo la explicación de recua. Grupo de mulas. Pero por Dios. Venirme a explicar a mí qué es una recua o un arriero. A mí que nací en Antioquía, que vivió por siglos encerrada entre montañas y que si algo supo del mundo exterior fue por los arrieros, que nos traían las novedades y noticias de afuera, y entre los bultos de sus mercancías, sobre los lomos de las mulas de sus recuas, ejemplares del Quijote. Arrieros eran los que nos arriaban el tiempo, remolón y perezoso entonces, y le decían arre, arre. Para que se moviera. Ay, carambas, mejor lo hubieran dejado quieto.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Ya nadie sabe que el astillero era la percha en donde se colgaban las armas, ni la adarga un escudo ligero, ni el rocín un caballo de trabajo, y Francisco Rico nos lo tiene que explicar en sus notas. Señores, les pronostico que en 2105, en el quinto centenario del gran libro de Cervantes, no habrá celebraciones como estas. Dentro de 100 años, cuando al paso a que vamos el Quijote sean puras notas de pie de página, ya no habrá nada que celebrar, pues no habrá Quijote. La suprema burla de Cronos será entonces que tengamos que traducir el Quijote al español. Pero es que entonces todavía habrá español. ¡Jua! Permítanme que me ría si este engendro anglizado de hoy día lo llaman ustedes español. Eso no llega ni Spanglish. Por lo pronto, en tanto se acaba de terminar esto, recordemos a ese hombre de alma grande que nació en Alcalá de Henares, que anduvo por Italia en sus años mozos al servicio del cardenal Acquaviva, que peleó en la batalla de Lepanto donde perdió una mano, que sufrió cautiverio en Argel, que quiso venir a América sin lograrlo, que pagó injustamente cárcel, que vivió entre los dos más grandes fanatismos que haya conocido la historia, el musulmán y el cristiano, sin permitir jamás, sin embargo, que ninguno de ellos le manchara el alma, que padeció las incertidumbres de la realidad y las miserias de la vida, que nunca odió ni traicionó ni conoció la envidia, que escribió mal teatro, malos versos y mala prosa pero que logró hacer que existiera y hablara, con palabras castellanas, el personaje más deslumbrante y hermoso de la literatura haciéndolo pasar por loco, San Miguel de Cervantes que desde el cielo nos está viendo. Conferencia dada el 7 de junio de 2005 en el Instituto Cervantes de Berlín.